La boca es un medio abierto, lo que significa que materia y energía se intercambian con otros factores y medios. Los factores de intercambio de energía y materia se definen como los microorganismos que están en la boca. Algunos de los principales se llaman determinantes ecológicos, como los físico-químicos, la adhesión, agregación, coagregación, los nutricionales, los protectores de hospedador y los antagonistas bacterianos. Los físicos químicos son temperatura, lo que dice que se encuentra un poco a la temperatura de 35 a 36 grados. Tiene variaciones, pero por la temperatura de la comida. La bolsa periodontal tiene una temperatura de 39 a grados centígrados. El pH se encuentra regulado por el amortiguador de bicarbonato. También regula el pH algunas proteínas y aminoácidos. El pH del sarro es el 7.2 y de la cariz es el 5.5. El pH bucal varía de 6.75 a 7.25, en el que el paladar, lengua, mucosa, bolsa periodontal y cerco gingival va a variar. Las bacterias que se usan carbohidratos y utilizan glucólisis, oxidación de piruvato o lacto producen muchos ácidos. Esto es una forma de inhibición a otras bacterias. En las bolsas periodontales es donde hay tejidos, proteínas, hemoglobina, crecen otras bacterias que son aminoácidos y reducen la urea. Esto sube el pH alcalino de las proteínas que producen son más activos. El potencial de óxido de reducción es la tendencia a reducir oxidación de elementos o compuestos en la boca que se relaciona con la concentración de oxígeno y electrones. Entre más positivo es un ambiente oxidante, hay mucho más oxígeno. El pH y potencial redox están relacionados al pH. Son ambientes anóxicos. El uso de oxígeno para producir energía en la cadena respiratoria define el tipo de microorganismo en ese mismo medio ambiente. El hidrógeno y oxígeno se atraen mucho por la diferencia de electronegatividad al unirse en un solo paso. Es una reacción muy exogénea y exotérmica. La cadena respiratoria utiliza compuestos como cobre y hierro para hacer cada paso de liberación de energía gradual y obtener ATP, como el nitrógeno y oxígeno. Entonces, están cerca que se usan en cadena de respiratoria anaerobios y aerobia. La adhesión, agregación y coagregación. Las bacterias para formar una colonia comunidad deben adherirse. Para esto deben vencer fuerzas de masticación, deglución, higiene oral o descamación celular. La adhesión es la unión entre microorganismos y tejido huésped, y la agregación es la unión entre uno de la misma especie. La coagregación es la unión entre uno de diferente especie. Estas relaciones originan competencia de receptores para la adhesión. Competencia por factores nutricionales. Se representan factores antagonistas entre especies. Algunas bacterias producen factores ortoorganismos o enzimas. La saliva es un factor adhesivo y nutrición de bacteria. Tiene proteínas ricas en protina. La prolina es un aminoácido con cadena lateral cíclica. Este aminoácido proviene de la adhesión bacteriana a superficies vocales. También tiene mucinas, amilasa. La amilasa salival es una enzima que rompe enlaces de la glucosa del almidón. Algunas bacterias se adhieren a ella y la utilizan como sistemas de digestión. La fibronectina también, la neuromidasa, la ureasa, la hemoglobina A es un tipo de inmunoglobulina secretora presente en la mucosa. La isocima salival y las histaminas, lactoferrina también. Nutricionales.
Nutrientes endógenos. Son nutrientes disponibles en la saliva, suero, tejidos de la boca, como la albúmina, lipoproteína. Si hay inflamación, aumenta el edema, que haya más proteínas. Nutrientes provenientes de interacciones bacterianas. Hay bacterias consumidoras de sus productos. La arginina y la histidina. La lisina. Y también están los nutrientes exógenos. Las bacterias se pueden utilizar directamente macromoléculas. Glucidasas bacterianas. La amilasa salival. Alrededor de ella, por protección, que las enzimas no se pierden igual con el producto de la digestiva. El dominio salival es el acceso a nutrientes externos de carbohidratos regulados por enzimas salivales, movimiento mecánico, pH bucal. El dominio gingival es contacto con nutrientes del edema del surco gingival, nutrientes endógenos, diferente tiempo, pH, oxígeno, crecen en otro tipo de bacterias, regulado por inmunidad, surco, inmunoglobulina A y inmunoglobulina G. Y también la inmunoglobulina M, el complemento. La película adquirida. Delgada membrana biológica que no componente estructural de una superficie se deposita sobre la superficie como el resultado de absorción de proteínas, glucoproteínas de saliva, líquido clavicular, productos microbianos y plaquetas celulares. Tiene algunas características como permeabilidad selectiva, regula la concentración de ácidos en la interfase de la película del diente. Al ser hidrofóbica disminuye la fricción de entre diente y superficie, permite la adherencia bacteriana, composición químico complejo. Tiene algunos componentes como proteínas ricas en prolina, histamina, cristalinos, hemoglobina secretora, amilasa, inmunoglobulina G, amilasa carbónica, inmunoglobulina M, acciones de complemento, glucosiltransferasa, ceroalbúmina también. Lípidos. Tiene 20% de los cuales 80% son glucolípidos, 15% lípidos glicéridos, ácidos grasos, fosfolípidos. Al ser hidrofóbicos impiden la disolución de cationes de hidroxiapatitas y regulan la difusión de aerados de los fermentos de microorganismos. Glucósidos. Hay variantes en porcentaje y aminoácidos. Hay azúcares neutros, glucosa, fructosa y galactosa, que permiten la adición de bacterias. La formación de la película sobre una superficie estará definida por características de la superficie, características del líquido que irradia la superficie, interacciones químicas, uniones químicas y físicas, y el tiempo. La formación sobre el diente es rápida, selectiva, tiene fuerza de atracción, ionizadas por fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. La película madura provee sitios de adhesión a microorganismos. Etapas de la formación de la película adquirida. Tiene etapa inicial, que se inicia de 0 a 30 minutos. Etapa de maduración, que es de 60 a 120 minutos. La absorción de proteínas lleva un orden general para la afinidad. Estatinas, amilasa, cristalinos y listatinas.
A los 5 minutos, 90% de los receptores se unen a la superficie. Y a los 30 minutos, 100% de los receptores están ocupados a pH 6. Los removedores de la película. La película puede ser alterada por químicos, surfactantes, detergentes, antimicrobianos, triclosas, antiadherentes, clorexidina y modificadores enzimáticos, silisol y subitol. La ecología estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno. Así estudia intercambios de energía y materia. Ecosistema. Relaciones de seres vivos y medios. Suma de respeto a organismos o estímulos de los elementos del ambiente. Tiene factores abióticos. Su conjunto se llama biotor. Factores abióticos: pH, temperatura, presión. Tiene factores bióticos. Seres vivos. Todas las superficies de bióticos se llaman biochosis. Dividido en flora y fauna. En todos los ecosistemas hay especies clase o dominante. Hay algunos organismos productores como autótrofos, heterótrofos, descomponedores y predadores. Microbioma. Es el número total de bacterias, virus, hongos y su material microbioma. Microbiota. Población microbiana en el organismo a un lugar. Metogenémica. Aplicación de técnicas para el estudio genémico en comunidades jodes en su estado natural, sin necesidad de cultivos o aislamiento bacteriano. Metabolismo. Metaboloma. Estudio del metabolito de una comunidad o individuo. Población. Organismos de una misma especie. Comunidad. Poblaciones de varias especies. El nicho describe la posición o relación de una especie o población en un ecosistema. Es la función de cierto individuo en el sistema. Construcción de un nicho. El individuo modifica el nicho. Microbiota. Microbiota autóctona. Microbiota establecida por tiempo prolongado. Evolución junto con el hospedero. Es muy estable durante la vida. Microbiota transitoria. Tiene fluctuaciones, no es permanente. Filotipo. Densidad microbiana de un hábitat basado en la secuencia de ácidos nucleicos. Relaciones interespecíficas. Relaciones entre diferentes especies. Relaciones intraespecíficas. Relaciones entre la misma especie. Competencia. Entre la misma especie o especies. Luchan por el mismo recurso, ambos perjudicados. Intraespecífico. Familiar. Agregario, estatal, colonial y simbiosis. El familiar es el objetivo reproductivo y cordado de la prole. Gregaria para el transporte, locomoción, protección como base de peces, malvados y caballos. Estatal. Agrupados en grupos para organizar el trabajo como las abejas y las hormigas. Colonial. Individuos se unen entre sí físicamente como los corales. Simbiosis. Vivir juntos. Crecimiento poblacional. Máxima capacidad de carga de la población por el asciendente. El ciclo de carbono.
tienen valencia 4 y pueden generar polímeros enormes. Las plantas autótrofas obtienen la energía del sol y esos son los autótrofos, y los heterótrofos obtienen su carbono de compuestos orgánicos que vienen siendo como la glucosa, que son los compuestos orgánicos, para obtener su energía. También los autótrofos obtienen su energía del CO2. El ciclo de nitrógeno, componente del aire. Valencia 7 y se unen moléculas diatómicas. Bacterias en plantas fijan el N en otros compuestos, el amonio, nitratos y urea. Otras bacterias liberan el nitrógeno a la atmósfera. Ecología oral. Topográficamente es la protección específica de los dientes. Está dividido en 2 sectores. Los 2 tercios oclusales, territorio de inmunidad local secretora, es el dominante salival, y la zona cervical protegida por la inmunidad sistémica sérica, cubierto por líquido gingival, inmunoglobulina M complemento, se llama dominio gingival. Hay factores de protección inespecíficos. Específicos, los primeros son defensas generales como la regulación de pH y concentración de hierro. Las segundas son dirigidas como antígenos específicos como inulina A. A las 8 horas del crecimiento se instalan Streptococcus, principalmente heces salivarios. Hay cambios de microbiota a los 6 meses con la erupción dental. Potencial de oxidorreducción. Regulado principalmente por la presencia de oxígeno en la boca. Hay variedad de concentración de oxígeno. pH. La mayoría de microorganismos en boca requieren pH neutro. El pH de boca oscila de 6.8 a 6.2, pero al ser lugar de alimentación puede llegar a pH 2, con refrescos de pH alcalinos como melones, lentejas, cebollas. Nutrientes se clasifican en endógenos y exógenos. Los carbohidratos, la principal es la glucosa, que es usado como producir matriz y lactato, lo que genera formación de placa y acidez. Aminoácidos. Algunas bacterias producen amoníaco a partir de que se origina lisina o histamina. Los nutrientes endógenos. El líquido cervicular se encuentra en el surco gingival, contiene albúmina, glucoproteína, lipoproteínas, sodio, magnesio, potasio. La inflamación aumenta 30 veces las proteínas del líquido cervicular. La desinfección es el proceso de inhibición de microorganismos sin dañar la salud en instrumentos. La esterilización elimina el total. Medios físicos: calor seco, calor húmedo o presión. La saliva es un ecosistema que influye en salud y enfermedad. Se produce de 700 a 800 mililitros. Tiene función digestiva, protectora y es regulada. En la boca, en muchos nichos ecológicos que por percepción se regula la concentración y función. Poblaciones microbianas de cada nicho depende de la capacidad de materia orgánica de adherencia, desarrollo y supervivencia. La adhesión se da por materia orgánica y moléculas de película adquirida, como
adesina, que es la más usual, glucosiltransferasa, lectina, ácido lipotesoico y lectina. Hipótesis sobre la formación de la película. Hay una hipótesis no específica, una hipótesis específica y una hipótesis ecológica. La hipótesis no específica se da mayor importancia a la cantidad de microorganismos. La hipótesis específica se da mayor importancia al tipo de especies de la placa. La hipótesis ecológica es el balance entre las condiciones huésped y los microorganismos condiciones la salud o enfermedad. Ecología estudia las relaciones entre organismos y ambiente. Hábitat, sitio donde se desarrollan los microorganismos. Comunidad, conjunto de especies que se desarrollan en un hábitat. Ecosistema, la comunidad de un hábitat específica junto con elementos abióticos. Nicho ecológico, función de un microorganismo en un hábitat. Rasgos gram positivos relacionados con estado de salud bucal y los gram negativos relacionados con la enfermedad periodontal. Comensalismo. Aparición biológica entre dos especies para beneficio, sin causar prejuicios o beneficios. Viene del latín commensa, compartiendo la mesa. Simbiosis, interacción biológica estrecha y persistente entre especies denominadas simbiontes. Hay subtipos: mutualismo, comensales y parasitismo. El mutualismo es la interacción biológica entre especies donde ambos se benefician y mejoran su actitud biológica. Parasitismo, interacción biológica entre especies donde se benefician la cosa de la otra. Sinergismo, acción en conjunto para un fin que se hubieran obtenido independientemente. Antagonismo, acción entre especies que inhiben una acción que se hubiera obtenido independientemente. Oportunismo, microorganismos no patógenos, usualmente que producen infección cuando las defensas del huésped están disminuidos. Pablo Keyes, 1960. En forma teórica y experimental encuentra en la etiología de la caries obedece a la interacción de tres factores: microorganismos, sustratos y diente. En 1980 se agregan factores de riesgo y se une a la triada del tiempo. La caries es una enfermedad infecciosa de naturaleza multifactorial que no cumple el postulado de Koch. Se observa que aún en presencia de mutans en algunos pacientes no hay caries y en otros sí hay caries. En otros con caries no hay Streptococcus mutans. Postulados de Koch se formulan en 1980. 1. El agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. 2. El agente patógeno se debe cultivar en forma para partir de una muestra del animal enfermo. El cultivo anterior debe provocar la enfermedad en un animal sano inoculado. El agente debe ser aislado de los animales inoculados en el paso anterior. En la caries estos postulados no se cumplen. En algunos pacientes las caries se asocian a altas poblaciones de Streptococcus mutans y lactobacilos. Si se hacen cultivos y se inocula a este individuo, no causa caries. Este individuo varía la presencia bacteriana. Factores asociados por Fejerscow, 2004. La caries es una enfermedad infecciosa de naturaleza multifactorial que no cumple postulados de Koch. Se observó que aunque no cumplen postulados de Koch, se observó que aún en presencia de Streptococcus mutans no hay caries. Una enfermedad infecciosa no clásica que se origina por cambios ecológicos en la placa dental
Tienen microorganismos residentes y patógenos oportunistas. Se encuentra Streptococcus mutans con un valor productivo por niveles bajos de caries. Hay factores biológicos, socioeconómicos y culturales que interactúan directo o indirectamente en el establecimiento y desarrollo de microorganismos más cariógenos. La caries dental es una enfermedad con prevalencia de 95% en adultos entre edades de 20 y 70%. Los niños en áreas desfavorables tienen un doble de prevalencia de caries, 34 a 14%. Entre sexos, al avanzar la edad, las mujeres presentan más caries. La caries dental es un proceso multifactorial mediado por la presencia de la biopelícula que aleja bacterias cuyo metabolismo produce ácidos de la 0 a 24 meses. Después de la erupción dental es el mayor riesgo de caries. Al ser multifactorial, se han propuesto varias teorías para explicar la formación de caries. La teoría acidogénica, que es la caries provocada por ácidos. La teoría química alimenticia, que los ácidos de los alimentos actúan sobre el diente y se generan las caries. La teoría quimiotransmisora. La caries es causada por ácidos producidos por microorganismos. Pasteur descubrió la fermentación láctica. La teoría proteolítica, que son las bacterias y placa dental, es proteolítica. Presenta proteasa y acidez, pero rompe las proteínas alrededor del cristal de hidroxiapatita. La teoría prolifesquelación. Se sustituyen iones de hidroxiapatita por la presencia de quelantes. Teoría de gusanos, presencia de gusanos que comen al diente. Teoría biofísica. Las altas cargas de masticación producen un efecto esclerosante y pérdida de agua que alteran las proteínas del diente. Tríada ecológica Keyes. En 1968, a partir del modelo microbiano, se crea esta explicación de un origen unicausal. Se hace un origen multicausal. La caries se origina por tres agentes: huésped, microorganismo y dieta. Favorece la sacarosa en el proceso de caries. Se favorece el microorganismo de Streptococcus mutans en el proceso carioso y luego se agrega fetón. Huésped. La caries dental es un proceso que implica el desequilibrio de las interacciones moleculares normales entre la superficie del diente y el biofilm microbiano adyacente. Este desequilibrio se manifiesta en un cierto plazo como desmineralización acumulativa del diente, que si es desenfrenado tiene el potencial de producir cavitación del esmalte y daña la dentina y pulpa, culminando con destruir la localización de los tejidos del diente. La caries es una afección alterada en un sistema complejo y dinámico de carácter crónico. La microbiota gram positiva es más cariogénica y subgingival adherente. La microbiota gram negativa es más periodontopatogénesis infragingival y no adherente. Su composición varía según su maduración. Tipos de caries primaria, que se dan en dientes sanos; secundaria, se dan en interfaz esmalte-restauración; residual, caries que no fue retirada en la preparación de la cavidad obturada. Oculto, caries no visiblemente, ya estando normalmente en contacto entre los dientes. Caries dental activa y caries dental detenida o inactiva. Algunos de los factores determinantes para caries es: 1. El consumo de sacarosa, presencia de Streptococcus mutans, lactobacillus, comportamiento de la curva de Stefan,
elaboración del esmalte dentina, composición del alimento y titularidad del alimento. La hidroxiapatita es un mineral biológico formado por fosfato de calcio. Es parte de la familia de las apatitas con el prefijo hidrox. Este ion puede ser sustituido por flúor, clorofosfato, así originando derivados. Forman prismas hexagonales y son formas tridimensionales. Representa el 99% del calcio corporal y el 80% de fósforo. Se disuelve en ácidos de fosfato y el hidróxido reacciona con el hidrógeno de los ácidos. Su formulación es calcio 10, fósforo 4, 6, hidróxido 2. La hidroxiapatita tiene el diente y no está pura, se presenta con carbonato, sodio y flúor. La hidroxiapatita se presenta en dos fases: formas en líquido y sólido de la disolución y cristalización. Son las reacciones que permiten el intercambio de una u otra. Las variables más relevantes en este cambio es la concentración de protones de hidrógeno en el medio de hidroxiapatita. En pH menores a 5.5, los hidrógenos reaccionan los componentes de la fase líquido. Esto provoca que la concentración de fósforo disminuye. Esto hace que se disuelva la fase sólida. Entre la fase líquida y sólida hay un equilibrio de reacción, lo cual es inherente a ello. Significa que siempre entre la fase líquida y sólida hay una relación entre las concentraciones, lo cual es un componente importante. El ácido es una sustancia con capacidad de donar patrones de hidrógeno en una base, una sustancia con capacidad de recibir patrones de hidrógeno. El ácido débil, aquel que se disocia poco, está más presente con H. El ácido genera dos fenómenos sobre el diente. 1. Caries, cuando el ácido es generado por bacterias, hay enzimas proteolíticas. 2. Erosión, cuando el ácido no es generado por bacterias. Son ácidos exógenos fuera del cuerpo de alimentos. Hay ácidos endógenos, como el ácido clorhídrico del estómago. La hidroxiapatita, al ser un cristal, se disuelve con soluciones líquidas. Las soluciones, según la cantidad de soluto en el disolvente, se clasifican en insaturado, saturado y sobresaturado. En insaturado, las moléculas de las cuales se dividen rápido y hay espacio entre ellos. En la saturado, el disolvente se satura y ya no acepta más moléculas en solvente. Hay poco espacio entre moléculas del soluto. Y la hipersaturada. Hay tantas moléculas de soluto en el disolvente que las moléculas empiezan a chocar entre ellas. Aumenta su peso y se presentan choques de unión. Aumenta la entropía y precipitación disminuye.